Sail ofizialeko La Herida filma ikusi berri dugu eta orain egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial La Herida y tenemos con nosotros a su director, Fernando Franco, actores y actrices Marian Álvarez, Manolo Solo, Rosana Pastor, Ramón Barea y tenemos también al productor Koldo Zuazúa. Y lo que están deseando, pues lógicamente, responder a sus preguntas. A ver, creo que ahí atrás alguien está pidiendo el micrófono. No, pues aquí en la primera fila, por favor. Aquí en la primera fila. Un micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dos preguntas, una para Marian y otra para Fernando Franco. La pregunta para Marian, bueno, yo decir que yo me quito el sombrero ante tu actuación. Enhorabuena, me ha encantado. Y quería saber un poco pues, el proceso de creación del personaje, cómo lo hiciste y cómo lo estudiaste para lograrlo. Y a Fernando, pues el hecho de que la cámara esté continuamente, creo que en ningún momento se separa del personaje de Ana. No sé si es que es precisamente porque lo que quieres decir es que a las personas que sufren el trastorno límite de personalidad, que hay que estar encima de ellos todo el rato pues para que no hagan las locuras que suelen hacer. Gracias. Empieza tú si quieres. Sí. Bueno, gracias. La lectura esa que le has dado no es realmente la que yo tenía en mente, ¿no? O sea, no es una cuestión de que haya que estar encima. El trastorno límite de la personalidad es algo que tiene que tratarse, ¿no? O sea, que necesita terapia y tal. El hecho de que la cámara esté tan pegada tiene que ver con que, bueno, es un personaje que pasa gran parte del metraje ella sola, ¿no? Y que atraviesa como un vaivén emocional, la habéis visto en la película, ¿no? Como una montaña rusa. Entonces, de algún modo, la medida, ¿no? de la película está en el rostro de ella, ¿no? Que es donde se articula toda esa emoción. De ahí que la sigamos siempre tan de cerca y siempre tan en primer plano. Y básicamente es por eso. Pues el proceso de creación del personaje empieza con mucho tiempo, gracias a Dios, y con una labor de investigación de libros de psicología, de psiquiatría, foros, webs, blogs. Y luego, pues nada, ha sido ponerme en manos de Fernando, que lo tenía todo muy claro. Venía él con un proceso de investigación muy importante detrás y ensayar mucho y hablar mucho, darle muchas vueltas, pulir muy bien el personaje para quedarnos realmente con la esencia de lo que queríamos contar, con el núcleo y mucho trabajo ha sido. ¿Preguntas, por favor? Sí, allí. Quería preguntarle al director para una ópera prima, ¿de dónde sale esta historia? Que según bien los créditos es una historia original. ¿Se inspira en algún hecho real? ¿Cuánto trabajó el guión? Y realmente felicitarlo, me parece una de las, quizá para mí, la gran sorpresa del festival hasta ahora. Así que me alegra mucho ver una ópera prima de esa calidad y de esa fuerza. Y la segunda pregunta era un poco en la misma relación. Ya es imposible ver este tipo de cine sin pensar en los hermanos Dardenne. Entonces quería preguntarle por sus influencias a la hora de colocar esa cámara siempre pegada del rostro de la actriz, que está espléndida realmente. Vale. Me quedaba pensando en la segunda, se me olvidó la primera. ¿Cuál era? Perdón. La primera pregunta, es que me he quedado pensando en la segunda. ¿Dónde salía? Sí, puede repetirse. Ah, vale, perdón, sí. No está basada en hechos reales, es una película completamente de ficción. La idea surge de un documental que yo en un momento dado me planteé hacer sobre este tema, sobre el síndrome borderline. Y bueno, de alguna manera me entré en contacto con bastante gente que lo padece, también con psicólogos, con psiquiatras. Pero decidí que no era un buen camino, ¿no? Por una cuestión casi de ética cinematográfica, el hacer un documental, ¿no? Porque estas personas que padecían el síndrome de alguna manera agudizaban lo peor del trastorno por el mero hecho de que eso fuese lo interesante para mí, ¿no? Era como si de alguna manera ellos pensaban, soy atractivo para ti
porque tengo ese trastorno, lo agudizo y así soy más atractivo de alguna manera. Entonces vi que por ahí la cosa iba mal y decidí aparcar el proyecto como documental y planteármelo como una ficción, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que de todo el proceso de investigación, de alguna manera, mucha gente con la que mantuve entrevistas y diálogos y tal, me contaron cosas que se han acabado filtrando en el guión, ¿no? Y en cuanto a lo de las influencias, sí, obviamente los Dardenne son una influencia en la película, pero también lo es todo el cine digamos, el cine de retrato así muy cercano a un personaje, retrato psicológico, que está, pues, puede estar en una película como Rosetta o en King de Loch Kerrigan o en Su Perdida en Manhattan de Amos Kollek. O sea, esas películas han sido muy referenciales para nosotros, pero también de alguna manera creo que esto de que arrancásemos o que arrancase yo como una idea de documental, de algún modo yo pensaba ese documental como muy cercano, ¿no? Muy pegado al personaje, muy metido en su habitación. Entonces eso ya te da una medida que tiene que ver con lo que hablábamos antes de los primeros planos y todo esto. Y yo siempre lo pensé como muy ligado digamos, al cinema verité, al direct cinema, a este tipo de directores que me interesan. Entonces, que también son influencia, por otro lado, para los Dardenne o para los Kerrigan. Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, confluyen las influencias, pues, de un cine como el que mencionabas de los Dardenne, con una corriente previa de cine documental que también me interesa. ¿Preguntas, por favor? Yo aquí desde la mesa tengo una pregunta para Marian Álvarez. ¿Era consciente del esfuerzo interpretativo que iba a suponer esta película? Al ver el guión ya se veía o realmente al estar ya en el rodaje dijo, pues bueno, la que he metido? No, sí, ya en las primeras versiones de guión se veía que era un personaje que iba a suponer un gran esfuerzo, pero también veía que era un personaje que el esfuerzo que iba a demandar de mí iba a compensar, iba a merecer la pena. Y ha sido un viaje duro, pero muy gratificante. Y es que lo que requería Ana era que yo me dejara la piel, que me abriese en canal, que fuera tumba abierta y que le diese todo el amor y todo lo que le podía yo regalar a este personaje. Y luego la confianza de Fernando ha sido esencial para que yo pudiera hacer lo que he hecho, porque sin él no lo hubiese podido conseguir, porque él me ha cuidado, me ha tratado, me ha mimado y me ha sostenido en todo momento. Y eso ha sido lo esencial para que yo pudiera embarcarme en este doloroso viaje sin sufrir muchas consecuencias. ¿Preguntas, por favor? Sí, allí. Hola. Mira, yo tuve la fortuna de estar en un trocito de vuestro rodaje, cuando hicisteis la llegada de Ana a la estación, y te preguntamos sobre si habría alguna posibilidad de que estuvieses aquí, y ahora estás aquí. Y bueno, está muy bien. Quería preguntarte a ti, al director, a ver si estás contento con el resultado, y luego a Marian, a ver si eres consciente de que eres la que más puntos tiene para conseguir el premio máximo a la mejor actriz de este festival. Esa es la típica pregunta que dices, ¿y qué digo? No soy muy consciente. Yo quiero vivir este momento, porque sé que es difícil estar aquí, es difícil que se vuelva a repetir por un montón de circunstancias. Y quiero vivir esto, lo demás me da un poco igual. Yo soy feliz ahora mismo, no quiero pensar en nada más. Tampoco tengo la capacidad de pensar en nada más en este momento, pero no, me quedo aquí, ojalá durara mucho este momento. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas a mí, sí, yo estoy satisfecho con el resultado. Digamos que también, especialmente por el trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? De alguna manera, tanto artístico, ¿no? Los actores como técnicos. Digamos que yo estuve mucho tiempo trabajando un guión, luego eso hay que financiarlo, Gordo, que anda por ahí y tal, o sea, hay como que financiarlo, hay que levantar el proyecto, ensayos, entonces tienes una idea en la cabeza de la película que vas a hacer, pero realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, conforme se va incorporando la gente al equipo, ves que
que por otro lado era el equipo que yo quería tener, que me parece toda gente de muchísimo talento, cómo van sumando todos, ¿no? Si tú, digamos, tenías tus expectativas en llegar aquí, de repente ves cómo todos esos talentos que se van uniendo a ti van sumando y de alguna manera acabas con algo que, bueno, a lo que le tienes mucho cariño personal, por supuesto, pero también que dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, cómo se han sumado los elementos para poder hacer lo que yo quería, incluso un poquito más de lo que esperaba, ¿no? Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Rosana por su personaje. Soy yo. Me resulta durísimo ese personaje porque efectivamente debería de ser muy cercano, pero tenéis una relación de ya estoy en casa, vale, has comido, sí. Y tú eras una madre que sabes que tu hija está enferma. Esa pregunta, de alguna manera, está en la película. Marian, hay un momento que escribe en el chat y dice, esta madre que, ella dice, no le importa una mierda, no sé si no se entera o no quiere enterarse. Y ese fue un poco el punto en el que incidíamos mucho en el trabajo con Fernando. Como han dicho los dos, tuvimos la oportunidad de ensayar la película y ahí el trabajo fue empezando a germinar para llegar luego al rodaje. Esa madre es una madre que, evidentemente, lo que Marian dice ahí sí es cierto, no sabe si no se quiere enterar. Es más bien una madre que no se quiere enterar, que mira, que ve que las cosas no funcionan, que hay algo que no está en su lugar, pero no quiere enterarse. Esa historia que vive el personaje de Marian arranca de muy lejos y ese recorrido la madre lo ha hecho con ella. A su nivel, en su lugar, pero ese recorrido lo han hecho juntas. O sea que la madre sabe desde hace mucho que ahí pasa algo, pero no tiene herramientas. La madre ella tiene una incapacidad para enfrentarse a lo que le pasa, a su vivencia, a sus sentimientos, pero la madre, en otro lugar, tiene otra incapacidad. Son dos personajes que están bloqueados. El bloqueo que impera y el bloqueo que contamos es el de ella. Pero la madre tiene un bloqueo de otras características, tiene una incapacidad de expresar amor, una incapacidad de expresar el sentimiento, una incapacidad incluso de asumir el dolor. Entonces eso era muy, muy interesante para mí como actriz y acompañar. Y como actriz lo que yo podía hacer era algo que tenía que ver también con lo que podía hacer como madre, que era acompañar. Como actriz creo que he tenido más herramientas y más recursos para poder acompañar al personaje de Marian y en la travesía que nos marcaba Fernando, pero como madre es un personaje con muy pocos recursos, que está atrapada también en su propio dolor. Hola, muy buenos días. Quiero felicitar porque creo que se ha reflejado muy bien la soledad de una persona con enfermedad mental en la película, algo que creo que es muy difícil. Y tengo dos dudas en realidad para el director. La primera es que me llama la atención que alguien que viene del mundo del montaje debute en el cine con mucho plano secuencia. Y la segunda es que me ha extrañado no ver a una sola institución andaluza, tú eres de Sevilla, apoyando el proyecto. Me gustaría saber por qué. A mí también. Ahora, bueno, te contesto la primera y luego vamos con la segunda. A ver, la primera, los planos secuencia. A mí, en general, es la primera película que hago, pero he hecho previamente, bueno, cortometrajes, videoclips, piezas y tal. Y en general siempre me interesa el plano secuencia. Casi todo lo que he rodado hasta ahora, prácticamente, creo que casi todo, está rodado en plano secuencia porque me interesa trabajar en tiempo real, por un lado, porque me parece como más grato en el trabajo con los actores, digamos que es más flexible, ¿no? El trabajo de puesta en escena, ¿no? La manera de trabajar con los actores la prefiero. Y luego, por otro lado, porque a mí me preocupa bastante como cineasta el buscar la mejor manera de narrar una secuencia, ¿no? Entonces, de algún modo es como si buscase cuál es la combinación, digamos, que para poderlo sacar en un único plano y comprometerme ya con esa puesta en escena de manera que no me queda otra opción en montaje para trabajar. O sea, es como saltar al vacío en el propio rodaje y llevármelo, o sea, no me preguntaban el otro día también en una entrevista, o sea, no nos cubrimos de ninguna otra manera, sino es todo tal cual está, ¿no? Y
Y luego lo otro que me preguntaba, pues bueno, nosotros, hay dos productoras andaluzas en la película, que son Encanta y Ferdi Durque, que es mi productora, y bueno, supongo que no les pareció, porque nosotros sí hemos presentado ayudas en Andalucía, pero supongo que no les pareció un proyecto a apoyar, entonces por eso, digamos que el apoyo mayoritario ha venido del País Vasco y luego, bueno, Programa Media, ICA, etcétera. ¿Más preguntas, por favor? Sí, pues vamos a empezar aquí. Buenos días. Enhorabuena por la película, verdaderamente me ha encantado. Y como ha dicho una compañera anterior, me ha parecido una de las sorpresas del festival. Quería preguntar en particular a Marian Álvarez, que me ha parecido su interpretación me ha cautivado, y lo que más atención me ha llamado es cuando hay los cambios de humor que tiene, ¿no? O sea, lo bien que traslada el estado de angustia cuando está sumida en la soledad y luego aparece alegre y luminosa, ¿no? Cuando está bien, ¿no? Me parece fantástico el cambio que se produce. Me gustaría saber si eso supuso mucha dificultad y cómo se rodó, si esas secuencias se rodaron de manera alterna o se cuidó que estuvieran, ¿no? Porque verdaderamente me parece difícil y muy bien conseguido. Gracias. Gracias. ¿De rodaje de manera alterna te refieres de forma psicológica? No se rodó de manera cronológica. Lo que pasa es que como hemos hecho un trabajo previo de mucho ensayo, pusimos toda la película en pie antes, teníamos muy claro todos en el momento en el que estábamos, y eso ha ayudado mucho en el rodaje. Y luego, bueno, sí, los cambios, el problema de Ana era la medida de estos cambios del comportamiento, ¿no? Lo que pasa es que estaba muy bien marcado desde el principio y, bueno, simplemente es lanzarte. También el rodaje en plano secuencia ayuda mucho a este tipo de vaivenes, porque es lo más cercano a la realidad. De alguna manera te dan muchas más alas, con lo cual puedes volar y lanzarte. Y en este sentido ha sido más fácil que un rodaje en planos contra planos y este tipo de cosas. Sí, ahí hay una pregunta. Eso es. Hola. Yo quería preguntarte si crees que es una película que da esperanza. Sí. Sí, o sea, a ver, es una película que tiene un final abierto y como final abierto que tiene se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros, sin entrar ahora en detalles de cómo es el final de la película o no, porque no nos vamos a poner con spoilers, pero creo que la película sí deja lugar a la esperanza. O sea, creo que en el final hay algo de catarsis que creo que sí que marca una esperanza en el personaje. Pero como es un final abierto y tiene múltiples lecturas, no necesariamente todo el mundo tiene por qué verlo así. Nosotros lo trabajamos desde ahí, de alguna manera. ¿Más preguntas, por favor? ¿Nadie más se va a animar? Sí, ahí en el centro. Sí, quería preguntarte, el hecho de en ningún momento nombrar la enfermedad, o sea, el trastorno que padece la protagonista, me imagino que fue algo deliberado y bueno, quería que nos explicase un poco, o sea, por qué esta omisión. Sí, es por una cuestión de rigor en la construcción del punto de vista de la película, ¿no? O sea, había dos opciones a la hora de plantear digamos ya el guión mismo, ¿no? O sea, vamos a tratar con un personaje que tiene un trastorno y es consciente de él o no es consciente de él, está diagnosticada, no está diagnosticada, está en tratamiento, no lo está, ¿no? Yo opté, me parecía más interesante ir por lo primero de todo, ¿no? Porque no es consciente de ello, no está diagnosticada y no está en tratamiento. Entonces, como a mí sí que me preocupa mucho que la película tenga una construcción rigurosa y el punto de vista me preocupa muchísimo, tanto cuando dirijo como cuando monto, de alguna manera, al amarrar el punto de vista de una manera tan,
radical al personaje de Marian, o sea, que no se despegue de ella en ningún momento. No hay ningún tipo ni ciencia en el narrador, o sea, no, obvio, no hay ningún flashback, no hay voz en off, no hay nada de esto. Nosotros vamos siguiéndola a ella, viendo lo que ella ve, mirando lo que ella mira y caminando lo que ella camina. Entonces, es como, y sabiendo lo que ella sabe al final. Entonces, si ella, de algún modo, no es consciente de eso, digamos que haberlo metido en la película hubiese sido un subrayado que yo creo que hubiese traicionado un poco esta cuestión de que a mí me preocupa personalmente el rigor en la construcción del punto de vista, en este caso concreto. Yo tengo otra pregunta desde aquí, desde la mesa, en concreto es para Koldo Zuazua. Es una película, al fin y al cabo, con producción vasca, con algunos actores vascos. ¿Qué es lo que le anima a Koldo Zuazua a entrar en esta producción? No es precisamente una película a primera vista fácil. Pues yo leí el guión y es un guión que de alguna manera me tocó la fibra. Al final te mueves también por instintos y por cosas que te hacen sentir. Y cuando algo te hace sentir a ti, pues piensas que lo puedes extrapolar a que al público le transmita lo mismo. Entonces, la forma de entrada en el proyecto es por sentimiento. Es un punto puramente intuitivo y subjetivo. Así es como me involucro yo en los proyectos. Luego entra el punto más racional. Entonces, realmente lo leí por primera vez el guión estando como miembro de un jurado en un premio que se llama Premio Ciudad de Gijón, en el que participaba el proyecto y fue descartado precisamente por eso, por un proyecto complicado, poco comercial, que iba a tener poca visibilidad y el jurado lo descartó. A mí me gustó y es como me puse en contacto con Fernando, que además conocía tanto a Fernando como el resto de productores que estaban involucrados en el proyecto de la Escuela de Cine de Madrid. Entonces pues nos pusimos en marcha y yo podía aportar pues el darle una basquicidad a la historia. Era una película que potencialmente se podía rodar en dos lugares, había un viaje en la mitad, entonces pues barajamos la posibilidad lógica de rodar entre Euskadi y Andalucía. Al ser Fernando andaluz y tal, como ha dicho Fernando, Andalucía nos dio la espalda, no hemos tenido su apoyo, pero Euskadi pues sí estuvo de manera activa y ha sido un poco la razón por la que hemos podido terminar y hacer la película. O sea, ha sido el apoyo de ETV y el apoyo del gobierno vasco ha sido fundamental. Bien es cierto que estas películas son muy complicadas de levantar porque no encuentras apoyos por parte de las televisiones, que son una herramienta fundamental para la financiación de las películas, y las televisiones privadas obviamente apuestan por opciones comerciales y las públicas pues realmente es muy complicado también conseguirlas, ¿no? Entonces es una pena, o sea que luego a todo lo visto, pues todo el mundo dice, está muy bien y tal, y te entran las televisiones después, pero al principio, cuando tienes que germinar una cosa de estas, realmente es muy complicado tener el apoyo de instituciones, no es fácil. Hay que, pues, nosotros, bueno, yo creo que casi todo el equipo hemos estado trabajando en otro tipo de trabajos remunerados y hacer esta película es una cosa casi como un acto de fe en el que dispones de tu trabajo, tu tiempo y tu esfuerzo pues a la esperanza de que luego funcione. Así es. ¿Más preguntas, por favor? ¿Nadie más? Es que ricasco. Sí, hay otras. Hay otras, parece que alguien se anima con la última pregunta. Vamos allá. Es solo una curiosidad para Marian. Dentro de todo el proceso de creación del personaje, ¿hablaste con algún enfermo con este trastorno o simplemente te sirvió la documentación que había realizado el director? Gracias. No, por lo que ha contado antes Fernando, él me comentó que cuando iba a hacer documental, estos enfermos al agudizar lo más difícil de la enfermedad, pues bueno, de alguna manera no nos parecía ético. A mí me hubiese venido muy bien, la verdad, porque cuanto más información mejor, pero no nos parecía ético ni yo quiero que nadie sufra porque necesite una información. Así como Fernando venía con un guión muy sólido y luego el proceso de documentación ha sido muy intenso, creo que me ha merecido la pena hacerlo desde este modo. Y sobre todo el tiempo que hemos tenido, porque realmente es una enfermedad en el que cuando empiezas a investigar da mucho susto y da mucho miedo. Y una vez pasado esa barrera, pues bueno, luego ya todo fluye un poco mejor. Pero el tiempo y la intensidad de los ensayos y la calidad creo que han sido fundamentales.
inmediatas a la izquierda tenemos otra. Por oír un poco a Ramón y a Andrés, ¿cómo ha sido cómo os habéis sentido? Andrés está aquí, Manolo. Bueno, pero da igual. Perdóname. No pasa nada. Bueno, ¿cómo os habéis sentido vosotros en esta película? Vale. Es que una cosa muy parecida a lo que ha comentado Marian, entras en un territorio a la hora de abordar los personajes en los que tienes el riesgo y la comodidad de trabajar en continuidad, de trabajar mediante el plano secuencia que te permite asentar lo que vas a hacer, que te obliga a entregarte a lo otro que está pasando en ese momento. Yo creo que es lo ideal para un actor, no tener que aplazar o dosificar sus emociones, sus sentimientos para un montaje posterior, sino que sabes que ese tiempo es el tiempo real en el que está transcurriendo aquello y aquello va a ser así, tal y como lo está mirando la cámara. Yo creo que todos nos hemos contagiado de la idea de Fernando, del tempo de Fernando, de la mirada de Fernando. Esa posibilidad de ensayos previos para buscar el equilibrio creo que ha sido la clave para todos los personajes, ¿no? Y en mi caso, cuando estás allí, es la mirada de Marian, del otro personaje. Es, en el caso de mi personaje, alguien que ve, que mira, que se traslada al otro y que va perdiendo esa capacidad de poder ver, apreciar, querer. Pero estaban los ojos de la actriz ahí enfrente siempre. Yo, bueno, brevemente, yo entré un poco en la película por accidente. Yo iba a hacer un papel más pequeño, pero hubo un problema personal con otro actor, un compañero, y me ofreció Fernando la posibilidad de hacer el secundario compañero de la protagonista. No fue un problema personal, o sea, fue que tuvo un problema, digo, que parece que no es que nos peleásemos. Me he expresado mal, ¿no? Yo no le hice nada. O sea, y entonces me incorporé, como si dijéramos, sobre la marcha casi, o sea, quedaba muy poco para empezar y me puse un poco nervioso, pero lo que quería decir es que fue muy agradable rodar. El equipo, había un ambiente fantástico y no es dorar la píldora por dorarla. O sea, un ambiente familiar, era, no sé, muy cercano, me sentí muy arropado desde el primer momento y fue muy agradable, muy gustoso trabajar. Y además en esta película tan artesana, tan hecha con tanto cariño. Yo quisiera añadir una cosa. Yo creo que he tenido el equipo, tanto técnico como artístico, pero en el caso del artístico más generoso, los mejores compañeros de viaje que nadie ha podido tener, porque todos sabíamos cómo iba a ser la película, que íbamos a ir aquí conmigo, y ellos, o sea, han tenido una capacidad de dar y dar sin importarle absolutamente nada, que a mí me emociona y me parece que gracias a ellos también el personaje de Ana crece una barbaridad y es que han sido increíblemente generosos. Nada, quería decir esto. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Nadie más se anima? Es que ricasco, muchas gracias.